justamente para que no les dé anemia. ¿Ya? Les evito que coman, la gente usualmente que coman, no se me. Pero escuchen lo que les vamos a decir acerca de la anemia. Ustedes saben que hoy en día todo va hacia adelante, todo lo referente a anemia justamente está siendo priorizado por el Ministerio de Salud, puesto que sabemos muy bien que si una persona tiene anemia, realmente está limitada de poder desempeñarse adecuadamente, de poder estudiar, de poder ser deportista, ¿no? Le limita tremendamente porque la anemia tiene que ver justamente con la energía que necesitamos que tenga justamente la sangre para poder, ¿no? Nutrir a los demás órganos. Entonces, empezaremos con decir qué es la anemia. La anemia es una alteración en la composición sanguínea. A ver, voy a preguntar, a ver la alumna, ¿cuántos tipos de anemia conoce usted? ¿Conoce tipos o no? ¿Cuál? La ferropénica, ¿qué más? Falciforme, ¿qué más? La perniciosa, muy bien. Claro, la asociada. Muy bien. Bueno, acá sus compañeras, alguna anemia la conocen. Muy bien. Entonces tenemos que la anemia, en sí ya hemos dicho que es un trastorno en la composición de la sangre, pero vamos a ver cómo es esta alteración, ¿no? Se produce en sí por un trastorno en la reducción y concentración de la hemoglobina, ¿no? Porque va a haber bajos niveles para la edad y el sexo, porque una concentración es para el varón y otra para la mujer. Una es para el niño, el bebé, o sea, pues tiene que ver con las edades, para la persona en edad adulta y para la persona mayor, de la tercera edad, ¿ya? Entonces tenemos mucho que ver, y la parte de la concentración de la hemoglobina lo va a dar esa, justamente lo que medimos es esa concentración de hemoglobina que muchas veces le va a dar también la coloración a la sangre. Pues a veces la sangre, cuando ustedes toman muestras, ven que una es roja y otra es un rojo intenso o venoso, porque tiene mayor concentración de hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina está el fierro también, ¿no? Entonces tenemos que hay determinada baja cantidad de eritrocitos. Los eritrocitos están un poco disminuidos, entonces no va a haber mucha coloración, por eso nos interesa saber cuántos eritrocitos tenemos, ¿no? En el volumen sanguíneo que nos saca, ¿no? Y esa disminución de hemoglobina, que muchas veces está acompañada por la baja cantidad de eritrocitos. Disminución de la capacidad para transportar el oxígeno y produce hipoxia tisular y hay mecanismo de conversión. Por eso tenemos que, ¿a dónde va a ir estos eritrocitos con oxígeno? Como es la hemoglobina, van a ir a todos los órganos, corazón, pulmones, riñón. Entonces, si acá está muy baja esa cantidad, no va a haber la adecuada cantidad de oxígeno. Por eso, si lo mandamos a un deportista a correr, no va a llegar a la meta, puesto que se cansa y se agita rápidamente, porque sus órganos no responden con la cantidad de oxígeno. Luego tenemos que los glóbulos rojos contienen la hemoglobina que les va a permitir transportar oxígeno de los pulmones hacia las distintas partes del cuerpo. Por eso que les decía el otro día que la vía respiratoria y el corazón con la sangre bombean y van juntos para irrigar, ¿no? Para dar esa energía a todos los demás órganos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que no tengamos anemia. Luego tenemos que los trastornos que hay de los eritrocitos pueden ser variados trastornos, ¿no? Puede ser disminución solamente de la masa de eritrocitos, o sea, pocos eritrocitos, ¿no? Que es lo que llamamos un tipo de anemia. Pero puede ser que haya un aumento de la masa de eritrocitos, lo que llamamos poliglobulia. Ese aumento de eritrocitos está presente generalmente en la gente que está en la sierra, en las alturas. Ellos tienen una hemoglobina más alta de lo que vivimos en la costa, ¿no? Y vamos a ver que su masa de eritrocitos es mayor, ¿no? La función del eritrocito, vamos a ver que es transporte de oxígeno, y con ello tenemos la oxihemoglobina, o también tenemos con el CO2 la carboxihemoglobina. Luego la regulación que tiene que haber entre el equilibrio ácido-básico
el color de la sangre, que lo va a dar lo que le decía, el color rojo o rojo vinoso, más intenso, ¿no? Se distribuyen para formar también pigmentos biliares, ¿ya? En los eritrocitos. Luego tenemos que esta anemia puede ocurrir por diversas razones. En el Perú tiene una prevalencia en menores de 5 años de 50.4% en estadísticas que hicieron en el 2006. En la actualidad, por eso es que el gobierno ha priorizado la necesidad de que todo niño, desde muy pequeñito, ¿no?, tratemos de controlar su hemoglobina para que este niño no tenga deficiencias, porque no solamente son las deficiencias en la actividad física de los deportistas, la actividad también en el estudiante. Una anemia en una persona que tiene un déficit de hemoglobina no va a ser un buen estudiante, no va a tener facilidad de captación, concentración y de lectura. Tenemos aquí que el aumento en la destrucción de los glóbulos rojos. Puede ser que esto, una cosa es, por eso hay una especialidad que se llama hematología o hematopatología, el cual estudia todo el problema que hay en sangre. Una es que se destruye, ahí se forman los glóbulos, pero se destruyen muy rápidamente. Otra es que hay aumento en la pérdida, que puede ser por un sangrado, de repente un accidente, ahí ese es un sangrado agudo, pero otra es un sangrado crónico, ¿no? Lo que ocurre muchas veces en algunas mujeres con las menstruaciones. Son abundantes y eso hace una pérdida en exceso de sangre, la cual la va a llevar a anemia. Luego, la producción inadecuada de los glóbulos rojos por la médula ósea. Para eso nos fijamos en los reticulocitos, o sea, cómo se están formando estos glóbulos rojos en la médula ósea, ¿no? Luego, durante la vida fetal, la producción de celular se inicia desde el saco uterino hasta el hígado y el vaso, ¿no? Después, vamos a ver que a partir del 5º mes aparece la hematopoiesis en la médula ósea. La producción de eritrocitos es estimulada por la eritropoyetina, ¿ya? Entonces, todos esos factores tenemos que considerarlos para hablar de anemia. Y tiene valores, los valores normales de la hemoglobina, y hemos visto que en el varón es de 14. Si estamos en altura, será 18, 17. En cambio, en la mujer es 12 a 13 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, generalmente, la gran mayoría de chicas deben estar en los 12, 13 o tal vez 11, ¿no? Si es que ya están 10, ya estamos hablando de anemia, ¿no? Y si es que alguno llega a 7, en la gestante baja. Si uno está en 7, cuidado, ya se va a ir al trasplante, a la transfusión sanguínea. ¿Sí es cierto? Transfusión sanguínea. Porque quiere decir que es un problema crónico, ¿no? La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos y cuya función es transportar el oxígeno. El hematocrito es otro valor importante de medición. En los valores, que quiere decir la concentración de estos hematiles en el hematocrito se evalúa. En el varón tenemos que por lo menos la concentración debe llegar a 40%, en la mujer al 35%. Que esto dividido entre 3, cuando no estamos en una campaña y no tenemos cómo poder dosar la hemoglobina, hacemos la medición de esto entre 3, ¿no? El valor de hematocrito entre 3. Y sacamos cuánto más o menos de hemoglobina tiene la persona, ¿no? Reticulocitos de 0,5 al 2,5%. Y el volumen corpuscular medio de 82 a 100, ¿no? Micromicras, y tenemos que las plaquetas son de 150.000. Entonces, si tenemos menos de 50.000 plaquetas, ya estamos pensando en que hay algún problema hay en este paciente, ¿no? Tenemos que buscar más información porque el paciente va a ir a cuadros hematológicos, ¿no? En los cuales tenemos que pensar que las cifras no pueden variar de los valores normales, o por exceso o por defecto. Entonces, la anemia con severidad, tenemos que leve es cuando tiene 10. Está en anemia ya. Si la paciente tiene de 8 a 10, es moderada. Si tenemos que
esto es hemoglobina menor de 8, ya decimos que esta persona está haciendo una anemia severa y va a necesitar una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, la anemia en sí, tenemos que la hemoglobina que va a estar sintetizada durante este proceso se produce por la maduración, en el proceso de maduración de los eritrocitos, ¿no? Entonces tiene un proceso por el cual esos eritrocitos van a llegar a ser maduros. El hierro es entregado por una proteína, ¿no?, que se llama la transferrina, que también es medible, ¿no? Se puede medir también en sangre, y el exceso de este hierro no utilizado va a ser almacenado y va a ser acoplado a esa ferritina, y lo podemos también medir por el laboratorio, que generalmente lo solicitan los hematólogos, ¿no?, para averiguar cuál es el problema por el cual la persona tiene anemia. O sea, el decir anemia es algo muy simple, pero tenemos que analizar qué tipo de anemia para poderla corregir. Si es porque le falta fierro, si es anemia megaloblástica, si es perniciosa, y según eso lo vamos a corregir. Los eritrocitos son producidos en el saco vitelino en el primer trimestre. Luego va a pasar esto al hígado y al vaso, y luego a la médula ósea, ¿no? En el tercer trimestre y después del nacimiento sigue siendo la médula ósea. La eritropoyetina es una hormona, una glucoproteína, en un 85% de concentración de sangre, y tenemos que en las células mesangiales de los glomérulos también vamos a tener la importancia de por qué cuando la anemia repercute también en riñón, las alteraciones o fallas, ¿no? Y en menor cantidad se van a presentar en el hígado, ¿no? Cosa que en la etapa fetal o muy temprana, el hígado tiene mucho que ver con la producción, en este caso, de eritropoyetina. Entonces tenemos que la interleuquina 3 es un factor que determina las unidades formadoras de estas colonias de eritrocitos, ¿ya? La vida del hematí es más o menos 120 días, por eso que nosotros cuando hacemos una campaña, tomamos sangre, esa sangre nos va a durar máximo, ¿cuánto tiempo? Si son 120 días, entre 30 días que trae un mes, máximo 3 meses a 4 meses. Si no, ya decimos esta sangre, cuando está en 3 meses, incluso ya decimos esta sangre está vieja. Ya no es muy factible que la podamos hacer transfusión. Porque quiere decir que a esos hematíes ya le falta poquito para que muera, ¿no? Y nosotros por eso en las transfusiones sanguíneas tenemos que poner una sangre recientemente obtenida del donante, ¿no? Entonces, porque luego se van a destruir. ¿Y se van a destruir dónde? En el vaso de cada persona. Entonces, por eso es que tenemos que, se hacen hoy en día muchos estudios en la sangre que dona cada persona. Porque tenemos que saber, primero, aparte de que quiera ser donante, que no ha tenido ninguna enfermedad como hepatitis, tifoidea, porque esas infecciones ya quedan integradas al ADN de la persona y va a ir al hematí. Por lo tanto, esas personas ya no pueden ser donantes. Entonces, no le vamos a la persona que le vamos a ayudar con su enfermedad, no le vamos a transmitir una infección. No, tenemos que estar seguros de que esa sangre está bien. En la clínica tenemos que puede haber una anemia aguda o puede haber una anemia crónica. La anemia aguda generalmente va a ocasionar una disnea, hacia adelante, una falla orgánica, incluso puede ocasionar un shock, depende de cuán aguda sea esa anemia, o sea, cuánta sangre pierde una persona. Si la sangre que se pierde es poca, bueno, es aguda sí porque en el momento está sangrando, pero no es mayor cantidad. Pero si pongamos, como los accidentes domésticos tienen gran cantidad de pérdida de sangre, depende de si es una fractura expuesta, va a perder gran cantidad de sangre. Entonces ya estamos hablando que la paciente va yendo a una falla orgánica, porque probablemente va haciendo un shock hipovolémico, ¿no? Y puede llegar ya al shock si no le trasladamos inmediatamente a una emergencia, ¿no? Luego, en la anemia crónica, tenemos que se puede producir por hemólisis, ¿no? Hay anomalías esqueléticas por expansión moderada o retraso del crecimiento o ictericia o cálculos incluso biliares que pueden ocasionar hemólisis. Luego tenemos que otra es porque la eritropoiesis es ineficaz
y hay una sobrecarga de hierro que daña, hay un daño cardíaco o puede ser también un daño endocrino, ¿no? Entonces lo importante es que nosotros, endocrino por ejemplo ocurre en las personas que tienen de repente menstruaciones con mucha cantidad de sangre, entonces hay una falla hormonal, el cual ocasiona mayor pérdida de sangre, ¿no? O que sea una falla cardíaca, una persona, ¿no? Con problemas realmente de daño cardíaco o por problemas que tengan, por ejemplo, de comunicaciones interventriculares, entonces va a ocasionar problemas en estos pacientes, poco a poco, pérdidas. O también, otra, es que también ocurra en pacientes que tienen neoplasias, en pacientes con cáncer, ¿no? Pongamos cáncer de estómago o intestino, van a sangrar, cáncer renal, van a sangrar en pequeña cantidad. Por ejemplo, en las mujeres es mucho más evidente porque ellas rápidamente identifican si la orina está muy rosada o qué pasa, o es la menstruación o no es. En cambio en el varón, es muy difícil que el varón orine algo rosado porque él no menstrua. Entonces si vemos que cambia un poco la coloración de la orina, inmediatamente pensar de que hay algún problema de enfermedad por la cual está perdiendo sangre por orina, como también se puede haber pérdida de sangre por heces, ¿no? Entonces vamos a ver que las causas, pérdida de sangre, ocasiona anemia. 2, aumento de la destrucción del hematíes, o sea, se forman los hematíes pero se destruyen, ¿no? Antes de tiempo, porque todos sabemos que todos nosotros tenemos células programadas. Todos tenemos células programadas, ¿no? Por eso que nuestra sangre, nuestros hematíes viven 120 días, ¿no es cierto? Nuestras células intestinales viven 3 días. Por eso es que cuando les da una diarrea, inmediatamente no comen, no se dan un banquete, sino dieta líquida, dieta blanda, y luego ya pueden comer todo. Eso toma un tiempo, y porque las células intestinales lesionadas se recuperan en 3 días. Bueno, entonces tenemos que la disminución de la producción de hematíes puede ser otra de las causas, que se produce pero muy poca cantidad de hematíes. Otra, que hay una mala nutrición, no hay un buen aporte. Por eso les decimos, ustedes como estudiantes, que tenemos que enseñarles mucho acerca de la nutrición, y todo médico debe saber mucho sobre la nutrición, porque es importante los alimentos que tienen justamente ácido fólico, todas las verduras verdes, generalmente espinaca, ¿no? Acelga. Luego tienen ustedes las frutas. La primera es la fresa, que tiene fierro, ¿no? ¿Por qué consumirla? ¿No? ¿Por qué consumir ustedes el huevo? El huevo, imagínense, tiene una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, persona que lo consume realmente no hará anemia. Entonces, y así, cada uno de los productos, la leche, ¿por qué tiene que consumir? Hasta cierta edad, porque la leche también, si es que es entera, debería ser una leche light. Si la leche es muy entera, tiene mucha grasa, y la grasa se acumula en los vasos sanguíneos. Y por eso se dice que la leche ya no debe consumir las personas muy adultas, pero sí los niños, ¿no? Entonces, es así como nosotros cuando vamos viendo, pero también tenemos alimentos que nos ayudan a eliminar los sarros que se forman internamente. Generalmente, ¿quiénes? El agua, otro, el apio, y así tenemos nutrientes que van a ayudar a los vasos sanguíneos, como también el perejil, ¿no? Adelante. Entonces tenemos así alimentos que tenemos que aprender sus valores nutrientes, por los cuales los vamos a ir consumiendo. Entonces ustedes que vienen aquí a la universidad y están, como dicen, desde las 8 de la mañana, imagínense sin almorzar, me imagino cómo estarán sus pobres tejidos y su cerebro. De repente muy poco están gastando porque no han comido, ¿no? Les está faltando nutrientes. Pero dentro de nutrientes, pues no se vayan a comer papitas así al hilo, ni papitas. No, nada, tienen que comer lo que tiene justamente nutrientes. La fruta tiene algunos antioxidantes, luego tienen que consumir otros que tengan realmente, como le digo, los frutos o las necesidades de fierro, ¿no? Para que pueda hacer el buen aporte para ustedes. Y además tenemos que eliminar las infecciones, porque las infecciones, vamos a ver luego cómo no, estas infecciones van a destruir al hematíe
al leucocito, a los leucocitos, los van a lesionar de tal forma que luego terminan en una coagulación intravascular diseminada, la cual no la para nadie. Una vez que la bacteria se ha acaparado de gran parte de lesionar al hematíe y al leucocito, por más que le demos todas las cantidades innavegables de antibióticos, no lo va a salvar nadie. ¿Ya? Eso ocurre con las infecciones. Y luego los parásitos. ¿Por qué también eliminar a los parásitos? Porque estos parásitos ocasionan sangrado muchas veces a nivel interstital, a nivel de colon, ¿no? De colon y de intestino delgado, y van a ocasionar anemias, que son anemias crónicas, ¿no? Entonces por eso tenemos que eliminar a los parásitos, para que no se introduzcan, a veces en forma, se puede decir casi imperceptible por la persona, porque a veces nos damos cuenta que los alimentos que consumimos están contaminados. Todo lo que ingresa por nuestra boca tiene que ser totalmente aséptico, ¿no? Libre de infecciones, de gérmenes, de sustancias que nos puedan dañar, ¿ya? Entonces tenemos aquí que hay mecanismos de compensación en la anemia, ¿no? Cuando hay anemia, hay aumento del gasto cardíaco, o sea, más sangre tiene que bombear para responder con la cantidad de oxígeno que se requiere, ¿no? Luego tenemos disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Luego aumento de la producción de eritrocitos y la predistribución de la perfusión, o sea, del oxígeno. Necesita perfundirse más oxígeno para compensar el problema de la anemia, ¿no? Entonces, en la eritropoiesis tenemos que es un proceso de formación de los nuevos glóbulos rojos. Entonces, vamos a ver que la producción, la diferenciación y la maduración de los glóbulos rojos está influenciada por sustancias como la eritropoietina y el hierro. Y actúan en diferentes etapas de la diferenciación de esta célula, ¿no? Y tenemos que hay tres formas de hemoglobina. La hemoglobina del adulto, que es llamada la hemoglobina A, en un 95%. Luego tenemos la hemoglobina 2, en un 3%. Luego la hemoglobina fetal, en un 2%. Y en el recién nacido, el 75%, cuando recién nace, es una hemoglobina fetal, la cual va a cambiar, porque ya una vez que deja de ser un feto o estar dentro del útero de su mamá, va a cambiar esta hemoglobina por una hemoglobina A, ¿ya? Entonces es lo que tenemos nosotros en este proceso. Entonces miren, en la eritropoiesis se va a producir la formación, por eso que empieza desde la célula madre, la formación del eritrocito, y ya tenemos luego como interviene la eritropoietina con un regulador primario, y va a ver la diferenciación de cómo está este hematíe de inmaduro, va a pasar a un hematíe maduro, ¿no? De aquí pasa, no es reticulocito, sino reticulocito, y del reticulocito va a pasar a eritrocito, ¿no? Y luego este es el que lo podemos medir en sangre periférica, ¿no? Que generalmente cada uno tiene pues más o menos 4 o 5 millones de glóbulos rojos, ¿no? Entonces nosotros lo podemos medir en una muestra de sangre. Entonces vamos a ver que por su morfología también, o sea, el tamaño del eritrocito, una es la cantidad de eritrocitos, ahora otra cosa es la forma de los eritrocitos, ¿no? Y vamos a ver que pueden ser una anemia microcítica, ¿no? Normocítica o macrocítica. La microcítica generalmente son por deficiencia de fierro, o sea, cuando hay poco fierro, los glóbulos rojos son muy chiquitos, y cuando hay talasemias también son pequeños, ¿no? Cuando están normocíticos, o sea, formas aparentemente normales, pero es que sin embargo tienen otra falla, que son la esferocitosis hereditaria. El tamaño puede ser aparentemente normal, pero ¿qué pasa? Que son muy rígidas su membrana, ¿no? Otra es la anemia falciforme, también aparentemente es normocítica, pero tiene sus otras alteraciones
que las vamos a describir posteriormente en los tipos de anemia. La macrocítica es aquella que se presenta generalmente cuando hay deficiencia de la vitamina B6 o la B12, lo que son la anemia perniciosa y la megaloblastia, ¿no? Entonces, eso vamos a ver después, todas las patologías o alteraciones que va a traer en el transcurso de la presencia de este tipo de anemias. Entonces tenemos que la anemia microcítica es una anemia por déficit de fierro, que ya hemos dicho, ¿no? Es el tamaño muy pequeña. En este tipo de anemia también tenemos las talasemias y también tenemos la anemia por enfermedad crónica. En cambio, en la normocítica vamos a tener que la anemia por déficit de fierro, la anemia por enfermedad crónica, que puede ser una insuficiencia renal, un hiperparatiroidismo, ¿no? Las anemias hemolíticas, otra también, anemias por defectos medulares, que puede ser por aplasias medulares, por drogas, ¿no? Y luego las anemias macrocíticas, donde vamos a tener que estas pueden ser anemias inducidas por drogas, anemias inducidas porque hay el déficit de la vitamina B6 y B12, por una aplasia medular o por un daño hepático crónico, que también puede presentarse en estos pacientes. Entonces, la anemia por pérdida de sangre puede ser poshemorrágica, o sea, porque hay un problema agudo, posterior al problema va a haber una anemia, o poshemorrágica crónica, ¿ya? Los dos tipos que generalmente se va a medir por el volumen. Las anemias por destrucción excesiva. Hay anemias por destrucción que se destruyen en gran cantidad estos glóbulos rojos. Tenemos las anemias hemolíticas hereditarias, las anemias de alteración de la membrana del eritrocito. Estas hemolíticas hereditarias generalmente son anemias ligadas al cromosoma X, quienes más, ahí están casi la gran mayoría de problemas que ocurren hereditarios, porque generalmente la mujer es la que transmite este tipo de anemia y le aparecen los hijos generalmente varones. Luego tenemos la alteración de la membrana del eritrocito, o sea que la membrana del eritrocito sea rígida, de tal forma, ustedes saben que el glóbulo rojo es bicóncavo, se adapta muy bien, mire, para pasar por los vasos de gran calibre, vasos de mediano y los vasitos chiquitos, pero ¿cómo pasan los hematíes? En nuestros vasitos, en vasitos de los ojos, miren que son unas pequeñas, ¿no?, fibritas que uno ve, y sin embargo son capilares tan pequeñitos, por ahí pasan los hematíes, si no, no estaríamos viendo. Y sin embargo, si esos hematíes son muy rígidos, su membrana externa va a ser dificultosa que pueda ir a pasar por los capilares más pequeñitos. Se van a quedar secuestrados, atrapados. Luego tenemos anemias por problemas enzimáticos, que son las enzimopatías. Luego las anemias hemolíticas adquiridas. Las adquiridas generalmente son por sustancias o por drogas o medicamentos que podemos dar, el cual el paciente no lo tenía, pero por el tratamiento lo adquiere, ¿no? Luego la anemia hemolítica autoinmune, o sea que haya generalmente problemas inmunológicos, lo cual lo va a llevar a este tipo de anemia hemolítica. La anemia hemolítica inducida por fármacos. Sabemos muy bien que hay sustancias que nos dan o medicamentos que nos pueden ser buenos para una cosa pero malos para otra, y va a producir un tipo de anemia, ¿no? La anemia hemolítica traumática es otra también, y la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? Y generalmente lo padecen humanos niños. Entonces, miren, es importante que nosotros reconozcamos la forma de los hematíes. Si bien es cierto que ahorita, porque ustedes después ya van a hacer un curso de patología clínica, donde van ustedes a estudiar detenidamente las alteraciones que se van a producir en el laboratorio. Entonces, vamos a ver que primero reconocer cómo es un hematíe, la forma que tiene un hematíe, la célula normal del glóbulo rojo, pero que es bicóncavo, ¿no? Bicóncavo, entonces va a tener la visibilidad como lo vemos nosotros al microscopio, ¿no? Lo vemos así, en forma redonda.
es esférico en sí, cuando muchas veces ver cómo esta forma de cóncava, a veces la membrana externa es rígida, que no le permite tener la facilidad de pasar por los vasos sanguíneos. Luego tenemos la fórmula, mira, forma oval. Esa forma oval, también elíptica, también tiene sus alteraciones, y la célula falciforme, la cual tiene la forma de un platanito, que también lo tienen generalmente algunos tipos de anemias, generalmente está presente en zonas de Sudáfrica, donde aquí a veces muy pocos casos de pacientes tenemos con estas células falciformes, o células en tipo de oso, ¿no? En media luna, claro. Entonces vemos que muy poco puede haber, pero sí hay personas que lo tienen, y son los pacientes que tienen secuestros a nivel de vaso, a nivel de algunos órganos, los cuales ocasionan serios problemas también en salud, ¿no? Entonces, en las anemias hemolíticas son aquellas en las cuales rápidamente los glóbulos rojos se destruyen, ¿no? Entonces, los hematíes tienen una semivida de 120 días, ya hemos dicho, pero en las anemias hemolíticas se deben a la destrucción muy rápida de los hematíes. O sea que no dura los 120 días. Se destruyen antes, ¿no? Porque yo, como les había dicho, que nosotros somos también una célula programada. Cada uno de nosotros somos una célula programada. De repente, aquí la alumna, para vivir una célula programada para 90 años, ella para 80, la otra para 70, porque cada uno de nosotros somos una célula programada. Y nuestros tejidos también son programados, ¿no? Entonces tenemos que seguir justamente lo que está ya estudiado, ¿no? Y lo que no podemos predecir a veces es nuestra programación de tiempo de vida, ¿no? Nadie puede decir, yo me voy a morir a tal edad, porque no sabemos. Pero sí somos una célula programada. ¿Eso quién lo sabe? Solo Dios, el que nos dio la vida. Entonces, nos infundió justamente, ¿no? La unión de la vida espiritual con la vida, ¿no? Física. Entonces, la anemia hemolítica se debe a la destrucción rápida de estos hematíes. La destrucción puede ser por destrucción inherente de estos eritrocitos, generalmente intracraniales por problemas hereditarios, factores de destrucción que pueden ser generalmente problemas adquiridos, ¿no? Y dentro de las características tenemos el aumento de la destrucción de estos hematíes. Y ahí vamos a ver la variedad de anemias hemolíticas, un aumento compensador en la eritropoyesis con la reticulosis, ¿no? Que ya habíamos dicho que antecede a la formación madura del hematíe. Y la retención en el organismo por los productos que son generalmente retenidos o son secuestrados, ¿no? Entonces, luego tenemos que hay una anemia, que ya hemos dicho, la anemia por esferocitosis, donde aquí es un defecto hereditario, donde la membrana del eritrocito es de forma esferoidal, intrínseca, va a estar bastante tensa, ¿no? Frecuente de ser un problema autosómico dominante. En el 25% puede ser autosómico recesivo, ¿no? Pero generalmente la patogenia es que hay una anomalía primaria en las proteínas que forman el esqueleto de la membrana del glóbulo rojo, la cual va a ocasionar este problema. Va a haber mutaciones. Las mutaciones en estas moléculas es generalmente de la anquirina, ¿no? Que ocasiona deficiencia secundaria de la espectrina y se produce el problema de esferocitosis, que todo esto ocasiona en la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar casi la gran mayoría de estas anemias, como la anemia por esferocitosis? Va a ocasionar fatiga, dolor de cabeza en el paciente, como clínica. Fatiga, se cansa rápidamente y además va a haber dolor, cefalea, ¿ya? Tenemos otro tipo de anemia que es la paroxística nocturna. Es una anemia hemolítica por alteración clonal adquirida, no es una anemia maligna, por mutación, ¿no? Somática del gen
el fosfatidilinosilglicano de la clase A, que como siglas tiene PIG-A, ¿no? Y que se requiere para la síntesis de esta glucofosfatidilinosil en las células madre, generalmente, ¿no? Entonces vamos a ver que dónde está realmente la alteración ubicada de este tipo de anemia. Va a estar en el cromosoma 10, en el brazo corto, ¿no?, del cromosoma 10. Tenemos que presenta un defecto en la membrana adquirida secundaria por mutación que afecta al estirpe de las células mieloides. Y los genes que se afectan son los genes PIG-A, ¿no?, para que se produzca este tipo de anemia. En la hemólisis intravascular y la predisposición a infecciones y a trombosis intravascular. Muchas veces estas anemias paroxísticas nocturnas se presentan más, ¿no?, en niños, ¿no?, porque como ustedes ven está muy asociado a alteraciones genéticas del cromosoma y se tienen que detectar a través de estudios por el hematólogo. Porque de frente no vamos a pensar en que es un problema de anemia paroxística, sino generalmente la anemia más frecuente es la ferropénica. Primero empezamos a descartar la ferropénica para llegar a otro tipo de anemia. Entonces, en la hemólisis intravascular, ¿qué va a pasar? Que generalmente esta puede ocurrir a consecuencia de un traumatismo mecánico, de repente en la válvula cardíaca, o por agentes bioquímicos o físicos que van a dañar la membrana de los hematíes. Generalmente puede ser el Clostridium, uno de los que puede ocasionar, como también el calor excesivo o ocasionar este problema de hemólisis intravascular. En cambio, en la hemólisis extravascular vamos a ver que es una destrucción de estos hematíes dentro de las células fagocíticas, y esto va a ocurrir a nivel en el vaso o en el hígado. El sistema mononuclear fagocitario va a eliminar la circulación de los hematíes dañados e inmunológicamente marcados, ¿no? Entonces, todos esos se hacen bajo múltiples pruebas que hay que hacer para determinar las fallas o alteraciones específicas que tiene un paciente con anemia. Entonces, miren, por ejemplo, una de las alteraciones que produce esta aplasia medular, cuando estamos frente a una aplasia medular, ¿qué va a pasar? Tenemos que hay trastornos de las células madre en la médula ósea que puede llevar a la aplasia. Luego tenemos la depresión de las 3 series, ¿no? O sea, las 3 series me refiero a hematíes, a los leucocitos y a las plaquetas. Estas 3 series van a ocasionar el reemplazo de la médula ósea. ¿Por qué? Por tejido graso. Igualmente, aquí tenemos que en el trasplante de médula ósea también nos puede llevar, porque también la exposición a radiación de sustancias químicas e infecciones nos puede llevar también a la aplasia. Y el paciente, ¿qué va a tener? ¿Qué son los síntomas que van a encontrar? Porque el paciente no va a decir, ay, mi médula se ha reemplazado por grasa, porque eso lo vamos a identificar a través del laboratorio, de estudios, ¿no? Estudios de la médula ósea. Aquí vamos a ver que el paciente viene por debilidad, por fatiga, por palidez, por petequias y por equimosis, ¿no? Entonces, las petequias son lesiones hemorrágicas muy pequeñas, ¿no? Y las equimosis son el acúmulo de estas petequias que se hacen como un hematoma, ¿no? Esas son las equimosis. Un poquito, ¿no? Entonces, nosotros cuando las personas vienen a consultar, vienen porque llegan y dicen, ya después vamos a ver las imágenes, he presentado, ¿no?, lesiones en miembros inferiores, o bien aquí o bien en el tórax, y ellos vienen por esas hemorragias puntiformes o pequeñas, y empezamos a estudiar por qué se han producido, ¿no? Porque a veces la anemia no es que la veamos la sangre abundante, sino ya está en pequeñas lesiones. Luego tenemos que buscar para el diagnóstico, generalmente, de todas las anemias, del 75% de anemias, para ver si es que cuál es la falla o la alteración. Si hay fracaso medular, que dice que no se forma muy bien en la médula, si hay incapacidad de producir hematíes,
Y no, entonces según eso vamos a ir llegando al diagnóstico si estamos frente a anemias de tipo por falla absoluta, relativa, ¿no? Por déficit de fierro, por una inflamación, por una lesión medular, y nos vamos a ir a hacer el diagnóstico primero buscando el diagnóstico sérico, cómo está. Descartaremos que no es de repente ferropénica, o no es si es que hay una falla renal, si es que hay una falla tiroidea, o si el aspirado de médula ósea, hacemos el recuento, o si hay problemas de la ferritina. Entonces, según eso vamos a ir descartando los tipos de anemia que pueden presentar estos pacientes. Entonces, tenemos que la anemia que tiene, ¿no? Hay anemias, las que están por déficit de fierro, vamos a ver, tiene que ver mucho con la dieta, como ya les decía, el consumo de alimentos verdes, que realmente tienen ácido fólico, tienen vitamina B12, ¿no? Y van a ayudarnos a evitar algunos tipos de anemia. Y tenemos la disminución de la síntesis de hemoglobina, otra, la hipocromía o microcíticos, son hematíes pequeñitos o bien hematíes que no tienen mucha concentración de hemoglobina, son pálidos, ¿no? Que haya fatiga, palpitaciones, disnea, pica, o sea, pica quiere decir escozor, ¿no? Y palidez. Luego, cuando hay deficiencia de vitamina B12, miren, va a ocasionar, que ahorita después la vamos a estudiar detalladamente, tenemos que la vitamina B12 es necesaria la síntesis del ADN en la división del glóbulo rojo. ¿Y qué va a producir? Gastritis atrófica, gastrectomías, resección del ilion va a ocasionar este problema, neoplasias y síndrome de mala absorción. Y tenemos la otra que también van a producir anemia megaloblástica por exceso de la producción proteica, parestesias, pérdida de la ubicación, daños neurológicos ocasionan. Imaginen, personas que vienen con daño neurológico también hay que pensar que puede ser por problema sanguíneo, no netamente por problema del tipo nervioso, ¿no? La deficiencia del folato, lo que es la B6, vamos que el ácido fólico es necesario para la síntesis de ADN, así igualito que este, y la maduración eritrocítica. Está producida por desnutrición, carencia de la dieta. Se decía que era muy frecuente en ancianos inalcohólicos, porque el alcohólico, ¿qué pasa? Así coma, y si toma licor, lo primero que se degrada es el alcohol, y después es el alimento. Y peor, aquel mareadito que toma licor y no come, peor todavía, ¿no? Entonces tenemos que, eso ocurre, puede haber también el sprue, ¿no? Los antidiuréticos, las neoplasias y el embarazo. El embarazo también disminuye, ¿no? También nos lleva, a la mujer la lleva a la anemia, pero es una anemia fisiológica, por eso también en ese momento la mujer tiene que ser bien nutrida. ¿Para qué? Porque va a dar origen a un bebé, ¿no? Y no van a hacer su enano desnutrido, ¿no? Entonces, imagínense, la anemia megaloblástica por exceso de la producción de proteína va a ocasionar fatiga, cefalea, palidez y heridas bucales. Las personas sienten una sensación de ardor cuando cepillan los dientes, ¿no? Es por pérdida, por falta justamente de la deficiencia de folato, de la B6. Entonces, sabemos muy bien que los factores genéticos influyen mucho en los tipos de anemia. Hay anemias hemolíticas que pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Las hereditarias generalmente hay con defectos intracorpusculares o factores extracorpusculares. Aquí tenemos las hemoglobinopatías, las enfermedades enzimáticas y los defectos de la membrana o citoesqueleto. Y las extracorpusculares tenemos por síndrome urémico hemolítico familiar, ¿no? Porque puede ser que ya hay un grupo familiar con ese defecto. Y las adquiridas, vamos a ver que aquí tenemos ya la hemoglobinuria paroxística nocturna que ya hemos explicado, y esto ocurre también en la extracorpuscular, ocurre destrucción, o puede por sustancias tóxicas, por fármacos, por problemas infecciosos, o también por problemas autoinmunitarios, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay manifestaciones de estos trastornos hemolíticos en general. ¿Qué es lo que ocasiona cuando hay una paciente que tiene anemia? La vamos a ver pálida o la vamos a ver ictérica, ¿no? Esas son las palidez o ictericia, lo que caracteriza a las personas con problemas de anemia.
Otro dato físico que vamos a ver es que puede haber esplenomegalia, o sea, un vaso muy grande, con abombamiento del cráneo en casos congénitos o graves que ocurren generalmente en niños. La hemoglobina de normal puede estar algo reducida, ¿no? Ya con cifras, como ya hemos dicho, disminuidas, y vamos a ver que en cuanto a los factores corpusculares, por lo general van a estar algunos aumentados, reticulocitos aumentados, la bilirrubina va a estar aumentada, generalmente la no conjugada, ¿no? Entonces, por eso que la bilirrubina le da ese color amarillento, ¿no? Y la aptohemoglobina, vamos a ver que está reducida, el LDL va a estar aumentado, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ver que generalmente en estos pacientes de anemia hay que estudiar bien las características y las causas por las cuales se produce este tipo de anemia, ¿no? Después vamos a detallarlas, cada una de ellas con imágenes para que ustedes puedan recordarlas. Generalmente todas estas anemias, lo importante es que nosotros destaquemos que hay anemias que ya se producen, ¿no? Como ya hemos visto, por deficiencias nutricionales, por fármacos, por sustancias tóxicas, y otras porque son congénitas o asociadas a problemas autoinmunes. Cuando nosotros damos un medicamento, ¿no? Un fármaco, tenemos primero que no solamente recetar, sino preguntar a nuestro paciente también si es alérgico a determinado, o si el grupo familiar aceptan o no aceptan este medicamento. Muchas veces le decimos ya, recetamos y no nos damos cuenta que cuando llegue a casa, tome ese producto, le va a ocasionar una serie de complicaciones. Para estudiar la parte de anemias, los tipos de anemias. Ya, mañana continuamos con la clase.